Saludos en esta hora, Jaime López, pastor de la iglesia Belchos Español. Y quiero decirte una vez más que estoy agradecido. La iglesia Belchos Español está agradecida por tu generosidad y por tu amor a esta obra. A través de tu generosidad hemos podido seguir trabajando alrededor de nuestra comunidad. Seguimos alimentando a las personas que están en nuestra comunidad, que han perdido sus trabajos. Y así también hemos podido asistir a las personas que día a día están laborando dentro de los hospitales, para así nosotros proveerle almuerzo a ellos por la gran labor que están realizando para un tiempo como este. Quiero decirte que en este día tenemos o vamos a tener un tiempo muy hermoso. Así que te pido que invites a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, para que se sienten junto a ti, en la comodidad de tu hogar, donde quiera que sea que nos estás viendo alrededor del mundo, y podamos compartir la hermosa palabra de Dios en este día. Hoy vamos a estar observando, continuando con nuestra serie Una mente perfecta. Vamos a estar mirando el capítulo 1 de Santiago y vamos a considerar los versículos del 12 al 18. Quiero decirte que he titulado este mensaje: Resiste, hay una corona de amor que te espera. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Dios y Padre bueno, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este tiempo que podemos pasar como familia. Gracias te damos por la tecnología y por el privilegio que nos das de poder compartir esta palabra y unirnos como una iglesia, como un cuerpo, a través de las redes sociales. Gracias porque el tiempo cada día más se está acercando, donde una vez más podamos reunirnos como familia dentro de las facilidades de la iglesia. No solamente nosotros, sino otras iglesias que predican tu verdad alrededor del mundo. Te pido en esta hora que la convicción de tu Santo Espíritu nos lleve a entender esta palabra, y más aún que poderla oír, podamos ser hacedores de ellas. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Cristo te glorificamos siempre y te damos gracias. Amén, amén y amén. Así que busque sus Biblias en el capítulo 1, versículos del 12 al 18. Un hombre que estaba a dieta y luchando con la tentación de comer, tuvo que ir a hacer unas compras. Y cuando comenzó, recordó que su ruta lo llevaría a pasar por un lugar donde hacían donas, ¿verdad? Había una tienda de donas que a él le encantaba y él sabía que tenía que pasar por ahí. En ese momento, él se puso bien espiritual, y a medida de que se acercaba cerca de esta tienda, de esta panadería donde estaban estas ricas donas, pensó que una taza de café simplemente podría ayudarle a satisfacer el deseo de comerse una dona. Fue entonces cuando se puso espiritual y oró y dijo: Señor, si quieres que me detenga por una dona y un café, deja que encuentre un lugar en el estacionamiento frente a la panadería donde están las donas que a mí me gustan. Luego de esto él dijo: efectivamente encontré un lugar, un estacionamiento delante de la panadería. Luego de haber dado vueltas al estacionamiento por alrededor de 7 veces. ¿Lo entendiste? Como dijo Robert Orban, la mayoría de las personas quieren ser liberadas de la tentación, pero les gusta mantenerse en contacto con ella. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 18, dice de esta manera: Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie diga al ser tentado: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno está tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Luego,
cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Me encanta cómo Santiago comienza esta sección. Antes de comenzar a hablar sobre la tentación, establece un principio sobre esta. Mira lo que dice el versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y luego dice el por qué. Porque luego de que las pruebas y las tentaciones son superadas con paciencia, seremos galardonados con un premio. No cualquier premio, un premio supremo. ¡Wow! Seremos recompensados con la corona de la vida eterna que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y la pregunta sería, ¿tú amas a Dios? Aquí el autor no está hablando en qué lugar tienes que llegar. No se trata de cuán rápido llegues, ni llegues primero. Se trata de que llegues a la meta. Aquí Santiago se está enfocando en el propósito, se está enfocando en el enfoque que tú y yo necesitamos tener. No es llegar primero, no es llegar primero que el otro, es simplemente que lleguemos, que nos mantengamos corriendo en esta carrera. Algo que necesitamos entender es que necesitamos tratar de llegar a esta meta, y es importante que pasemos y atravesemos por los obstáculos, que corramos la carrera de la vida y huyamos del pecado que nos asedia y nos persigue. Un pecado que está hambriento y no quiere descansar hasta atraparte. Bernard Kipp Lagat es un corredor de clase mundial de Kenia. Durante los Juegos Olímpicos de Sydney, un reportero le preguntó cómo su país podía producir tantos buenos corredores de larga distancia. Lagat habló de la estrategia africana para motivar el éxito en la carrera. Él le dijo al reportero sorprendentemente, cuando nosotros corremos, lo que nos ayuda a correr mejor son las señales de tráfico en nuestro país y en nuestras carreteras. Hay una especialmente que nos motiva, y es la que dice, cuidado con los leones. La perspectiva determina el resultado. Nuestra perspectiva y disposición debe de ser la misma que la de estos corredores de Kenia. Necesitamos, como verdaderos cristianos, estar atentos a esta carrera, a las señales espirituales del Espíritu Santo que nos dicen, cuidado con los leones, cuidado con la carne, porque esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, lo llama por su nombre, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Somos bendecidos cuando aguantamos, cuando resistimos la tentación. Santiago no está diciendo que los pecadores seremos salvos por soportar las pruebas. Él está diciendo que seremos recompensados cuando soportamos nuestras pruebas y nuestras tentaciones. La pregunta sería,
¿De qué manera entonces somos recompensados? Estamos corriendo en medio de una larga carrera. Estamos corriendo en medio de una carrera donde debemos de estar pendientes a las señales espirituales que Dios nos pone en el camino a través del Espíritu Santo, que nos dicen, como le decían a estos corredores, cuidado, hay leones en el camino que te pueden comer si te descuidas. Somos recompensados cuando a través de la tentación y las pruebas crecemos y maduramos en nuestro carácter. Es una gran recompensa la que recibimos al pasar por estas pruebas, prestando atención a todas las cosas que nos rodean, porque esto nos lleva a madurar y a crecer y formar nuestro carácter. También somos recompensados al traerle gloria a Dios cuando vencemos nuestras luchas en medio de la tentación. Pero más aún, somos recompensados, óyeme bien, con la corona de la vida que nos ha sido ofrecida cuando Cristo Jesús venga por ti y por mí. Y es importante que entendamos esto. Por esta razón podemos estar gozosos en medio de nuestras pruebas y tentaciones, porque recibiremos una corona de vida eterna y también con ella recibiremos la promesa de que Cristo volverá por nosotros, volverá por su iglesia. Como dijo alguien, primero la cruz y luego la corona. Primero la cruz y luego la corona. Santiago utiliza una palabra poderosa al final del versículo 12. Y esa palabra es amor. Podemos mantener una actitud de gozo en medio de las pruebas y las tentaciones, porque simplemente podemos descansar en el amor de Dios para tu vida y para la mía. Nosotros amamos a Dios, pero más poderoso aún es que Dios nos ama a nosotros. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios nos ama. Y podemos tener la plena confianza que Él jamás, óyeme bien, jamás querrá hacerte daño. Un verdadero cristiano está seguro en el perfecto amor de Dios en su vida. El amor de Dios no es cualquier amor. El amor de Dios no se compra. El amor de Dios no se vende. El amor de Dios es dado gratuitamente gracias a la gracia de Dios para nuestras vidas. Gracias a la bondad, a la misericordia de Dios. El amor perfecto de Dios nos lleva y nos impulsa a amarlo a Él. Y el producto de amarlo no nos debe de llevar a resistir la tentación para la única gloria de Dios en nuestras vidas. Y es bajo este principio y estas promesas divinas que Santiago le escribe a estos cristianos diciéndoles: para resistir la tentación necesitamos saber de dónde viene. Para resistir la tentación, tú necesitas saber de dónde viene esta tentación. Miremos el versículo 13 para ver lo que nos dice. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal y por ende tampoco tienta. Santiago aclara que la tentación no viene nunca, oye bien, nunca viene de parte de nuestro Creador. Nunca la tentación viene de parte de Dios. Una cosa es permitir la tentación y otra cosa es ser la fuente de la tentación. ¿Alguna vez has dicho, Dios me está castigando por lo que hice? Yo me merezco esto. Bueno que me pase, Dios me está castigando. ¿Alguna vez has dicho, Dios, por favor, Señor, no me castigues más, ya no puedo con esto? De la misma manera, Santiago sabía
que al igual de muchos de nosotros, muchos de estos cristianos en este tiempo bíblico estaban pensando igual en medio de sus pruebas y sus aflicciones. A causa de su naturaleza pecaminosa, lo mismo que nos pasa a nosotros a causa de nuestra propia naturaleza pecaminosa. A pesar de que los dioses paganos pecaban contra ellos mismos, nuestro Dios, el único Dios verdadero, no puede ser tentado por el mal. Por eso les dice Santiago a ellos: la naturaleza, la santidad, la perfección de Dios no permite que Dios sea tentado en él mismo, y por tal razón no tienta a nadie. Cristo en su humanidad fue tentado y llevado al desierto, pero no fue que él en su gloria, en su poder, en su majestad, dentro del misterio que muchos conocemos como reconocer a Cristo 100% hombre y 100% Dios, no fue que en su deidad él fue tentado, sino que en su tiempo como hombre fue tentado y llevado al desierto, no en su naturaleza divina. Y es importante aclarar esto para cuestión de este mensaje. Mire lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Primera de Juan 1:5 lo dice y lo menciona de esta manera también, hablando de nuestro Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios no nos tienta. La tentación claramente llega a nuestras vidas a causa de nuestras propias lujurias y pecados. Y somos entonces atraídos, somos seducidos, arrastrados por este mundo a causa del enemigo de las almas y la tentación que presenta, que nos seduce y nos arrastra a esto. Por eso es importante, y es mi segundo punto, que para resistir la tentación, tú necesitamos reconocer la fuerza de esto. Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Mire lo que sucede aquí en esta historia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Nos presenta claramente de dónde sale la fuerza, de dónde viene esta fuerza tan potente de la tentación y la seducción a nuestra vida. Y claramente lo expresa cuando Adán y Eva en el huerto del Edén estaban delante de este árbol, y cuando Eva vio que el fruto del árbol era bueno comerlo, tomó una decisión. Ella pensó, ella deseó, fue seducida a causa del deseo de ser semejante a Dios, y fue atraído por esto, y a causa de sus propios deseos, de su propia seducción y lujuria, fue tentada y cayó en la tentación. Su fuerza nace, la fuerza del pecado, la fuerza de la tentación, nace de nuestro propio corazón y malos deseos. Esto fue lo que le pasó a Eva. Y es la realidad que Santiago presenta en el versículo 14. La tentación nace de nuestros propios deseos pecaminosos. El versículo 14 lo dice mejor. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Primero dice que Dios no puede ser tentado y por tal razón Él no tienta a nadie. Y luego entonces te dice, mira, la realidad es esta. A lo mejor tú estás pensando en tu mente carnal.
a causa de tu propio pecado que te seduce, y luego de que te seduce y te arrastra, también te culpa, tú probablemente como cristiano y cristiana estás pensando que es Dios quien te está castigando. Pero quiero mostrarte la fuente que te arrastra y te seduce a tu pecado. Y ahí es donde Santiago le dice, no es Dios, al contrario. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. La pregunta es, ¿cuáles son tus malos deseos? ¿Cuáles son las luchas que hoy en día tú estás teniendo contigo mismo? El peor enemigo de un hombre es él mismo. Y es importante que lo entiendas, porque el enemigo vino a matar, a hurtar y destruir. Y es importante que entiendas que Dios no es quien te está castigando. Han sido tus propios deseos, han sido tu propio egoísmo, han sido tus propias malas decisiones las que te han arrastrado, te han seducido y estás hoy donde estás. Y esto me recuerda un día cuando fui a pescar con mis hijos hace años, varios años atrás, y yo llegué con mis hijos con unas cañas que habíamos comprado en la Navidad y etcétera, y llegamos a este lugar a pescar. Y yo dije, aquí hay muchos pescadores, deben de haber muchos peces. Llego allí, comienzo a tirar la caña de pescar, amarro las cañas de mis hijos. Yo tengo 5 hijos, 4 de ellos estaban conmigo y todos tirando cañas, más yo también tirando cañas. 5 cañas y por más de una hora no pescábamos nada. La tristeza no fue que no pescábamos nada. La tristeza era que mientras nosotros tratábamos de pescar y no pescábamos nada, la gente que literalmente estaba a nuestro lado, a menos de 5 o 6 pies de distancia, todos estaban pescando. Y por un momento yo me pregunté y dije, wow, ¿cómo es posible que toda esta gente que está aquí están pescando y yo y mis hijos por más de una hora no hemos podido pescar nada? Fue ahí donde me humillé y fui y le pregunté a uno de los que estaba pescando a mi lado y él me dijo, déjame ver la carnada que tienes en tu anzuelo. Así que yo le pedí a todos mis hijos que recogieran su carnada, que subieran su caña, su hilo con su caña de pescar. Cuando este pescador vio el anzuelo y vio la carnada que yo tenía, me dijo con una sonrisa, por eso es que no has pescado nada, porque tienes el anzuelo incorrecto y tienes la carnada incorrecta. Cada pez tiene su propia carnada y de la misma manera, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias tentaciones, nuestros propios deseos, nuestras propias debilidades, donde el enemigo sabe claramente cómo tentarnos. Y muchas veces estamos usando los recursos erróneos para poder así salir de esto. Este pescador claramente me explicó que estaba tratando de pescar algo con el equipo incorrecto. Y es importante que entendamos esto, porque para resistir la tentación necesitamos saber el resultado de esta. La razón por la cual yo no pescaba y los demás pescaban era porque yo tenía una carnada errónea. Ahora, en la vida de nosotros como cristianos caemos una y otra vez en esta rutina pecaminosa porque el diablo sabe, conoce cómo atraerte, seducirte y arrastrarte y hundirte en el pecado. Por eso es importante que entiendas que para resistir la tentación necesitas saber cuál es el resultado cuando tú eres arrastrado, tentado y seducido por el pecado. Ahora, el fin de cada carnada es atraparte, y cuando eres atrapado, lo próximo es sacarte de tu medio ambiente. Y esto significa la muerte. Óyeme bien. Tanto para un pez fuera del agua como para un cristiano sin Cristo, que nos saquen de nuestro medio ambiente, significa muerte. Comienza por la muerte espiritual y luego muchas veces nos arrastra hasta una muerte literal. Juan 10:10 dice de esta manera: el ladrón no viene más que a robar, matar
y destruir. Pero la esperanza dentro de este texto es lo que le sigue. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que te quiero decir en esta hora, a ti que me estás escuchando a través de estos medios, es que todavía en medio de tu pecado, que todavía en medio de tu necesidad hay esperanza, porque a pesar de que el enemigo te ha sacado de tu medio ambiente, a pesar de que el enemigo te ha atrapado con su carnada, todavía hay esperanza de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ladrón vino a matarte, pero Jesucristo ha venido para que tengas vida. Y esa vida puede comenzar hoy si tú se lo permites. Al igual que un pescador, el enemigo vino a pescar con el deseo de atraparte y quitarte la vida. Cada vez que esta gente sacaban estos peces, automáticamente tenían muchos de ellos unas cubetas, unas neveritas llenas de hielo y tiraban sus peces ahí. Muchos de ellos en ese mismo instante, dependiendo del tamaño, le quitaban el anzuelo y rápidamente cortaban sus cabezas y los escamaban, le quitaban las escamas y los preparaban. Y utilizaban esas partes para utilizarlas como carnada, para entonces seguir pescando. Muchas veces en nuestra vida, no solamente tú eres arrastrado por el pecado, a causa de que eres arrastrado, atrapado y seducido por el pecado, también te llevas por el medio a la gente que tú amas. Te llevas por el medio a tu familia, a tu esposa, a tu esposo. Te llevas por el medio a tus hijos, a tus hijas. Y simplemente a causa de que permitiste ser seducido, y no fue el problema ser seducido, sino que cediste ante la tentación. Pero tu esperanza hoy está en Cristo, si tú se lo permites. Y es lo que Santiago expresa en el versículo 15. Esto es el resultado de cuando nos dejamos dominar por la carnada. Cuando no luchamos al punto de romper, de cortar ese hilo, esa cuerda, y seguimos agarrados y enganchados en el pecado. Mira lo que dice el versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra pecado. En otras palabras, engendra muerte. Y dice, y el pecado, una vez que ha sido consumado, una vez que te lo disfrutaste, una vez de que ese pez vio esa carnada y le atrajo, y fue y jugó y se acercó y dio vueltas y la miró, y volvió y le dio vuelta y la miró, hasta que fue seducido por ella, por lo que vio, y se enganchó en ella, fue consumado. Y el resultado dio a luz, trajo en conclusión la muerte. ¿Qué te ha enganchado hoy? ¿Qué te ha atrapado? ¿Qué te tiene sujeto hoy? Donde te sientes que no puedes salir de ese estilo de vida, de ese pecado que te ataca y está buscando no solamente destruirte a ti, sino a toda tu familia. Recuerda, la carnada es atractiva, por eso no solo te tienta, sino que si te descuidas te va a atrapar. Y cuando te atrapa no te va a soltar hasta que te quite la vida. Estos pescadores, cuando estos peces, por más grandes que se veían, por más fuertes que se veían, le ponían la carnada y ellos enganchaban en la carnada, seguían alándolos con la caña, seguían peleando con ellos hasta que el pez cedía y se cansaba y ellos lo podían sacar del agua, que era su medio ambiente, y ahí los podían controlar hasta matar. La fuerza del pecado son las tentaciones y tienen la habilidad de engañarte y atraparte. Las tentaciones del hombre son como una lombriz para un pez hambriento. Son como un espejismo para un hombre en medio del desierto, donde ve un oasis y corre con sus últimas fuerzas. Y cuando llega, se da cuenta que ha gastado sus últimas fuerzas en vano. Ha perdido su energía y solo era una ilusión. Muchas veces te sientes solo, te sientes triste, te sientes sin paz y utilizas tus últimos recursos, tus últimas fuerzas y corres tras el pecado buscando descanso en esto. Y te lleva a un lugar más oscuro, a un lugar de quebrantamiento, a un lugar de oscuridad y dolor.
Y a ese punto muchas veces no tienes fuerza. Y cuando abres tus ojos te das cuenta que en vez de traerte vida, este pecado te abrazó, te atrapó el anzuelo y simplemente trajo destrucción y desilusión, no solamente a tu vida, sino a la vida de aquellos que te aman y te rodean. Por eso, amigo que me escuchas, necesitamos la verdad pura de Dios en nuestras vidas. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, para resistir la tentación, necesitamos la bondad de Cristo en nuestras vidas. Y este es mi cuarto punto. Tú necesitas resistir la tentación. Yo necesito resistir la tentación a través de la bondad de Dios en nuestras vidas. Sí, para resistir la tentación necesitamos saber de dónde viene. Ya sabemos que no viene de Dios, viene del enemigo de las almas. Para resistir la tentación necesitamos reconocer su fuerza. Ya tú sabes de dónde viene su fuerza, de ese pecado natural que hay en nosotros, de nuestro corazón y de nuestra propia maldad y engaño que vive en nosotros. Para resistir la tentación, tú necesitas saber su resultado, y hoy ya sabes que ese resultado es muerte, no solamente espiritual, muchas veces hasta muerte literal. Y por último, la tentación, para poderla resistir, es necesario que puedas experimentar y abrazar la bondad de Cristo en nuestras vidas. Mira lo que dicen los versículos del 16 al 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras, por su propia voluntad. Oye lo que dice: por su propia voluntad. Mira lo que dice Romanos 5:8. Y en esto Dios muestra su amor por nosotros, en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que significa: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. No cualquier palabra, la palabra de verdad. Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¡Wow! ¡Qué palabra hermosa! ¡Qué palabras más bonitas les dice Santiago a este grupo de cristianos! Y pareciera como si hoy él estuviera aquí y nos recordara estas mismas palabras en medio de la condición y la situación que estás viviendo. Si la paga del pecado es muerte, no podemos esperar que nada bueno venga de nosotros mismos. Nosotros somos nuestros peores enemigos cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. La naturaleza caída nuestra solo nos seduce y nos tienta, y no hay nada de bondadoso ni bueno en esto. Pero dice la Biblia: toda buena dádiva y todo lo que es perfecto, sin sombra de variación, sin ningún tipo de arruga, de mancha, ni desperfecto alguno. Todo lo que es perfecto viene del cielo. En otras palabras, viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra que debemos de mirar aquí es la palabra perfecto. Algo perfecto solo viene o puede venir a través de alguien que es perfecto. Y lo único que es perfecto es Dios. Y Dios es tu Salvador a través de Cristo Jesús, si tú se lo permites. Alguien dijo: por supuesto, la bondad definitiva de cualquier dádiva debe de ser medida en una escala eterna. Algo que al parecer es solamente bueno, entre comillas, como ganarse la lotería, puede de hecho convertirse en nuestra destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es de destrucción.
Y eso es lo que esta persona que hizo este comentario quiere compartir con nosotros hoy. Por supuesto, la bondad definitiva de cualquier dádiva debe de ser una medida en una escala eterna. En otras palabras, cuando buscamos perfección, la perfección únicamente se encuentra en Cristo, Señor nuestro. Cuando hablamos de perfección, de todo lo que es bueno, de todo lo que es verdadero, es necesario que nuestra mente y nuestro corazón se enfoquen no en lo temporal, no en lo que prevalece, sino en lo eterno. Y en lo eterno mora el Señor, quien te quiere salvar, quien te quiere rescatar y cortar la carnada que te ha estado aguantando, debilitando al punto casi de matarte por todo este tiempo. Por eso Santiago termina esta sección de una manera poderosa. Él termina esta sección diciendo que lo bueno solamente viene de parte de Dios. Por eso no debes de dejar que este mundo te engañe y te seduzca con sus deseos que son temporales, con sus éxitos que son temporales. Que el Dios de la creación, que no cambia, que su amor por ti no ha cambiado y que hoy puede nacer de nuevo en ti si aceptas su palabra de verdad y amor en tu vida. Es importante lo que está diciendo Santiago aquí. No solamente está diciendo que todo lo que es bueno, que todo lo que es verdad, verdadero. No. Mira lo que está diciendo él al final de este versículo. Está diciendo, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. La palabra de verdad. Esta palabra que estamos hablándote hoy. La boca de Dios está escondida y está expuesta dentro de la Escritura, dentro de la palabra bendita de Dios. Y esta palabra de verdad es la que Dios ha permitido, ha inspirado a hombres en el pasado para que hoy tú y yo la tuviéramos a la mano y pudiéramos reconciliarnos con Él. Termino con esto. Tú y yo somos parte de estas primicias que está hablando Santiago, que comenzaron en los tiempos bíblicos con cristianos como los que Santiago le estaba hablando y hoy todavía siguen creciendo esas primicias para su gloria con gente como tú y como yo. Yo te invito en esta hora a que tú reflexiones en esta palabra de verdad, en esta palabra que nos dice y nos recuerda, dichoso, alegre, gozoso aquel que ha resistido la prueba y luego de que la resiste, no solamente la resiste, también se perfecciona y se hace vencedor de ella. No por sus propias fuerzas, sino porque ha comprendido que de donde único sale algo bueno es de Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, Señor nuestro. Así que en esta hora te invito a reflexionar en esta palabra. Te invito a que comprendas que Dios te ha creado a ti. Me ha creado a mí con un propósito perfecto. Y esa carnada del pecado, de la seducción, de las tentaciones que han nacido de la maldad de tu corazón, te han atrapado, te han arrastrado y te han sumergido a un punto donde ya tú no puedes más. Pero hoy, dentro de esa oscuridad que vives, si crees en esta palabra hermosa, que está llena de esperanza para tu vida, si crees que ahí dice lo que dice, que Jesucristo vino y caminó entre los hombres con el único deseo de poder traer redención y rescatar tu alma de una muerte eterna. Si tú puedes creer esto hoy, si puedes creer que Él murió por tus pecados y por los míos también, y puedes entender esto y te arrepientes de tus pecados, te arrepientes de la maldad que hay en tu corazón y lo reconoces a Él como tu Salvador, hoy mismo, ahora mismo, tú puedes ser salvo. Así que te invito en esta hora a recuperar el propósito original por el cual Dios te ha creado a través del arrepentimiento de tus pecados. Si ese eres tú, si ese eres tú, por favor, envíame un mensaje con unas manitas arriba, envíame un mensaje diciendo yo quiero, para así poderme comunicar contigo y poderte instruir, poderte enseñar en lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por este tiempo donde hemos podido ser invitados a tu hogar. Así que mantente conectado con nosotros y este miércoles te esperamos para un tiempo de estudio bíblico. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti paz. Que puedas no solamente ser oidor de esta palabra, sino más aún, hacedor de ella. Dios te bendiga.